Muy buenas noches, bienvenidos a la agenda pública. Ya en el mes de septiembre, dirían las tías del doctor Ulises Beltrán, ya se acabó el año cuando llegamos a septiembre, pero bueno, aquí estamos. Yo soy Gabriela Barkentin y como cada lunes está aquí el doctor Ulises Beltrán, director de BGC Ulises Beltrán y Asociados. Encantado, Gaby, festejando al Colegio de México, antes Casa de España, 75 años. Sí. No estoy con ellos, pero mañana seguro voy. Yo soy egresado del colegio. Ah, bueno, felicidades. Muchas felicidades a mis compañeros, ¿no? Encantado. ¿Y a poco no dirían tus tías que ya se acabó el año si estamos en septiembre? Ya se acabó el año. Uy, qué rápido se fue el año, dirían. Sí, exacto. Uy, qué rápido, eso es muy importante. Digo, uy, qué rápido se fue muy rápido el año. Pero es cierto, felicidades a toda la comunidad del Colegio de México, ¿no? Una de las instituciones más importantes de este país en términos de producción de pensamiento, de formación, de cuadros en todos los sentidos. La verdad es que muchas felicidades a ti, lo que te corresponde, mi querido Ulises, pero por supuesto a toda la comunidad del Colegio de México. Y hoy nos acompaña, también ya ha estado aquí con nosotros, Antonio Martínez Velázquez. Ustedes lo conocen, es famosísimo porque es Marvel en el mundo mundial. Oficial de comunicaciones de Artículo 19, bienvenido. Pues muy buenas noches al doctor Ulises, y pues aquí estamos, y también felicidades a todos mis amigos del Colegio de México, que tengo un montón. Un montón, sí, exactamente, uno de repente empieza a ver y bueno, el mundo termina siendo más chiquito de muchas cosas. Pero bueno, les decía que ya estamos en septiembre, mes de la patria sin duda, pero también pues el mes que inicia con el informe de gobierno presidencial, y hoy pues tuvimos el informe de gobierno del presidente Peña Nieto, o más que el informe de gobierno, hay que decir el mensaje con motivo del informe que se entregó el día de ayer. Y bueno, alguien diría, por ahí hubo muchos análisis ya desde la mañana, que no hubo grandes mensajes en este mensaje largo, en este discurso largo. El presidente fue un poco más de una hora o por ahí. Reiteró en varias ocasiones las metas por las que trabajará, que hay que decir que son las mismas metas que ha venido enunciando en los últimos meses, cada vez que habla sobre todo a la nación: paz, inclusión, prosperidad, educación, en fin, cosas que ya habíamos escuchado en algunos spots previos. En este sentido no fue, digamos, como tan novedoso. El escenario ahí lo estamos viendo, me parece que bien producido, finalmente es un escenario que está bien hecho, está bien producido. En eso creo que esta presidencia se ha lucido, ha sabido hacer bien las cosas visualmente. Pero ahora entraremos ya al análisis de lo que ahí sucedió. Pues estuvieron varios gobernadores del país, estaba por ahí también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, líderes de distintos sectores, en fin, creo que ahí había como la representación un poquito de todo. Ulises, ¿cómo sentiste? Mira, hay que decir que en algo que es difícil también que sea como muy novedoso, ¿no? El informe es un pésimo instrumento de comunicación masiva. Sí. O sea, lo ha sido siempre. Me tocó cuando trabajé participar y ver esto. Es imposible comunicar bien en un informe. Y la razón es, en primer lugar, está atrapado en sus formas. Es decir, en sus formas quiere decir que depende de cifras. No tienes que estar diciendo y diciendo cifras, y por más bonitas que la hagas en unas gráficas preciosas que tratamos de poner aquí, los números no son buenos para comunicar. 7,995 es más que 6,363. Claro, sí, claro. Mis tías no registran nunca la cifra. Exacto, y si no les dices que es más, bueno, y luego cuando les dices que es más, no te creen. Claro. Porque se está dando de guayabazos. Entonces, claro, ay, cómo no, apenas. No es el primero está particularmente atrapado en todo esto, porque pues, ¿de qué puede informar 8 meses de gobierno? Entonces, creo que en esta ocasión el presidente hizo bien en volver a reiterar que estamos empezando. Y son pues en fin, es un gobierno que inicia y como tal sigue teniendo proyectos, ¿no? Y no realizaciones, ¿no? Y si las tuviera no se las creen, o sea que no hay manera, ¿no? Y lo más importante es que nunca puede centrarse en lo que es genera unas grandes expectativas de, ahora sí el presidente nos va a decir qué quiere y qué va a hacer. Pues ni nos dice qué quiere ni va a hacer y qué va a hacer, porque no hay manera, no es el formato para hacerlo, ¿no? Entonces es pésimo. Lo que le va a pasar a este informe es lo que le ha pasado a todos. Finalmente ya son de 3 horas a 1, pero la hora no la han podido batir. Sí. Una anécdota es que una vez se detuvo y llegó muy tarde el informe al Congreso porque faltaba CONACYT. Se nos olvidó CONACYT, no, rápido, espérate, hay que hacerlo. Ahora sí que la den, ¿no? Pero el informe. No hay manera, ¿no? La salutación a las Fuerzas Armadas. Si tú ves los informes, yo creo que desde el primero, que no sé cuánto se haya pronunciado, la salutación a las Fuerzas Armadas, ahí está. Sí. Entonces, está atrapado en sus formas, no es un buen instrumento de comunicación y como tal
pasa, sobrevive, tiene un rato, le da oportunidad al gobierno, ahora bajo todas las restricciones que hay para comunicar, pues le da un espacio al presidente y al gobierno para estar, y lo hace lo mejor que puede. Pero no hay manera. Ahora, yo creo, y ahí, Antonio, no sé tú qué opinas, pero yo creo que, bueno, sin duda, lo que dice Ulises tiene toda la razón. Es decir, finalmente es un formato, es un poco donde hemos estado atrapados formalmente en ello. Pero, primero, llegamos a una coyuntura compleja, ¿no? Era que si iba a dar el mensaje, que si no, que si lo iba a hacer ayer, que si finalmente se movió para hoy, cómo está un poco el entorno, cómo está el entorno económico y demás. Yo no sé si en un momento se podría, o si somos todavía demasiado ceremoniosos en este país, porque finalmente es un asunto cultural también, de repente apostar por algo más ágil, que vaya más allá de las cifras o más. No tengo la más remota idea. A mí me gustaría, pero igual y soy en esto absoluta minoría. No, pues yo creo que tienes razón. A mí me parece que el informe, en efecto, como ya se dijo, está atrapado en las formas y que las cifras en realidad comunican muy poco. Y creo que una vez que ya salió del Congreso, es decir, que el espíritu republicano del informe, de ir a informar al otro poder, un poder a otro, el estado de la administración pública, se acabó hace un par de años, creo que es una buena oportunidad justamente para reinventar el mensaje y poder hacer un mensaje político, un mensaje mucho más... que tenga que ver poco con las cifras y más con la política y haciendo un diagnóstico de lo que está pasando en el país, porque eso fue lo que le faltó a este informe. Fue un informe muy frío para hacer el primer informe después del regreso del PRI, después de 12 años del PAN. Fue un informe muy frío en términos de emoción, pero también es un informe pues muy austero y muy corto en términos de diagnóstico de lo que está pasando. Es decir, un día antes hubo unas marchas pues, gigantescas en el país con violencia, pero eso pasó el 1 de diciembre, pasó el 10 de junio, ya hablaremos las protestas más adelante, pero digamos, el tema económico no acaba de despegar, etcétera. Sí hay una coyuntura difícil y era un momento para que Enrique Peña Nieto saliera a ser mucho más emotivo y mucho menos by the book. Aunque eso hay que decir que le pasa en general. Sí. Yo en general creo que cuando hemos escuchado al presidente Peña Nieto no es tan emotivo, ¿no? Es más distante, es más cuidadoso en su comunicación. Pero fíjate, esto que dice Antonio Ulises es interesante. Desde el momento en el que el presidente ya no va al Congreso y por lo tanto no es un poder con otro poder, sino finalmente es un escenario diferente, en una de esas podrían animarse a hacer una cosa diferente. Pues quizás, pero lo siguen viendo como informe. Sí, es decir, se sienten obligados a decir lo que han hecho, ¿no? Que en esa medida no lo logran, ¿no? Ahora, esto es interesante, la retórica de este presidente, y si lo comparamos, yo creo que la última gran retórica es de muy mala memoria, que es la de López Portillo, ¿no? Sí. ¡Wow! Las frases, el Quetzalcóatl mirándonos. A lo mejor hay muchos jóvenes aquí que no lo recuerdan, pero la gran retórica, y pasó a un discurso muy austero, muy poco florido, la verdad. Y yo creo que fue una respuesta a la opinión pública, que también acabó rechazando el discurso de político, ¿no? Lleno de retórica y de cosas, ¿no? Entonces hay esta especie de informe administrativo a la oficial mayor, ¿no? Sí. Y grandes propósitos y grandes cosas, porque las tiene. Si ve uno el informe concretamente, yo creo que sí hay un diagnóstico pobre, pero sí una fijación clara de lo que espera el presidente, de lo que va a pasar. Yo creo que es el valor de un informe. Dice, bueno, si hacemos esto, podemos llegar a esto. Y básicamente lo que hizo fue ir y decir, señores, pasen las reformas, porque de las reformas tengo todas estas expectativas, ¿no? Y algunas frases interesantes que van incluso en línea con lo que dijo ayer el secretario de Gobernación, Osorio Chong, cuando fue a entregar físicamente el informe. Y creo que desde ayer más se ha insistido en, sí, somos muy plurales. Hoy, de hecho, creo que las palabras que más repitió el presidente es pluralidad, plural, todo lo que tiene que ver con eso. Pero también el decir, si las minorías no están de acuerdo, pues ni modo, las minorías tienen que aceptar lo que es la democracia. Se vuelve muy interesante este juego, que tiene que ver un poco más adelante, hablamos de ello, con el asunto de las protestas, de quienes sí, no sé cómo decir, bueno, podrán unos no estar de acuerdo, pero finalmente estamos en esta línea, ¿no? Bueno, y el reconocimiento del país que éramos, de un presidente que
llorando, hace un acto monumental que es nacionalizar una de las industrias de este país, a un presidente que no puede, a un presidente que no puede hacer solo las cosas, que requiere el concurso del otro poder, y que bueno, yo prefiero este país al otro. No solo esta retórica, sino también este país, ¿no? En el cual las cosas igual pasan. Trabajar en otros formatos, ya veremos si se animan en algún momento. Lo veo poco probable. Yo también lo veo poco probable. Y más en este sexenio, esta presidencia que se ha caracterizado bastante por respetar muchísimo las formas, ¿no? Sí, lo vimos hoy, incluso lo veíamos en las imágenes, ¿no? Pero y en la época de las redes sociales, pues vamos a ver unas cosas interesantísimas, porque revisar la lectura del informe en vivo, mientras lo estaba diciendo el presidente, pues era pues es algo también novedoso, que lo vamos a volver a ver una y otra vez en los siguientes informes, y en eso también tendrá que tener cierta creatividad la presidencia y su staff de comunicación, para poder jugar en lo que se llama el back channel de la conversación que está ocurriendo al mismo tiempo del informe. En fin, pues ahí está. Y sobre esta misma línea es la encuesta de hoy. Ya saben que los lunes hablamos aquí de las encuestas que publica Ulises Beltrán en el diario Excelsior. Y hoy tu encuesta va justamente sobre el informe. Ulises, cuéntanos. Mira, lo que quisimos hacer, y de hecho pasamos de domingo a lunes la publicación en Excelsior, porque era, bueno, ¿qué quiero oír la población y ver si cumplía las expectativas que quería decir? Esta gráfica, por cierto, finalmente la puedo traer, porque muchas veces hemos dicho aquí cómo este gobierno cambió la agenda. Esa es la respuesta. ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país? Y como eso lo fija el gobierno. El gobierno es el que te hace ver lo que es más relevante. Para mí lo más relevante es la fiesta de 15 años de mi sobrina, ¿no? Que tengo que financiar, entonces pues no. Pero lo más importante para el país lo fija el gobierno. Y como puedes ver, durante mucho tiempo, desde octubre de 2011 y probablemente antes, Calderón nos hizo pensar que lo más importante era la seguridad. En este sexenio, empezando desde la primera mención de mayo, esto se revierte y la economía pasa a ocupar el primer lugar con respecto a, bueno, y de 32% únicamente la inseguridad. Esto es muy importante porque ¿cómo puede responder un informe a esta preocupación principal? Si hubiera dado una respuesta clara, concreta, si fuera posible dar una respuesta de este tipo, bueno, la gente apreciaría y vería. Ahí hay que decir una cosa, en este punto de que la economía es tan importante, yo por lo menos sentí en el informe algo vago cómo se refirió al tema económico, porque además fue referirse incluso más como a un contexto internacional, un poco lo que decía el propio Calderón, ¿no? De decir, bueno, no somos nosotros, sino el mundo. Al mundo le está yendo mal y por nosotros también nos está arrastrando. Es decir, ahí, por ejemplo, siendo tan importante como es, creo que faltó, digamos, como una locución más precisa, ¿no? Porque quería más, fue más que un informe, una toma de posesión de lo que quería hacer y un llamado a los actores políticos a hacer las reformas en las que tiene cifradas las esperanzas de cambio en este país. Y mal que bien, creo que hizo una explicación puntual y clara de eso, ¿no? Pero como tal, pues no responde a nuestros principales, ¿no? Y también debo decir unas cifras que no veremos y que van pasando la otra, puedo adelantarme. Es que está impresionante, 70% de la población piensa que la situación general del país es peor, que la situación económica es peor y que la situación de la seguridad es peor. Entonces, es el contexto en el que se da este discurso, ¿no? Bueno, estas son las que decías que se detallaran, ¿no? Sí, que es importante. ¿Qué quería oír la población y en qué orden? Pues en primer lugar, la respuesta a sus preocupaciones económicas, el 25%, empleo, alza de precios, situación económica. En segundo lugar, las acciones de seguridad, 16%. En tercer lugar, acciones de apoyo social, 4 y 3, el retiro, digamos, el ahorro para el retiro, etcétera. 7% educación y cuentas, todo lo que tiene que ver ahí con las reformas. Y curiosamente al último 14%, a los últimos dos rubros fue a lo que más le dedicó tiempo en el mensaje. Exactamente, incluso no está señalado aquí, pero 0% relaciones internacionales, y siempre se le dedica un capítulo porque está atrapado en sus formas, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que querían oír y los avances que le reconocen la población, que es lo que está en la siguiente gráfica, que es muy importante, pues ni modo, en primer año de gobierno, ¿qué avances reconoces? Pues el 22% dice que nada, ¿no? Exacto, ¿no? Ese 22%, bueno, aquí estamos viendo varios, le reconocen. Vamos viendo 9% resultados en seguridad, 8% política social, 7% de acción,
4 en economía. Es bajísimo. Es decir, para la población los asuntos económicos es de lo que querían oír y le reconocen avances solo en el 4%. Y ahí está el 22% que dice nada. Nada. ¿Cómo puede ser de otra manera un primer año de gobierno? 33% no sabe. También aquí es otro reto de comunicación porque al no poder centrar el discurso en una cosa simple, clara, ordenada, sobre la que insistes en la comunicación, pues la gente dice no, pues no ha habido avances en nada. Es decir, el bombardeo de spots de diferentes cosas no sirve porque no te da una idea clara de la preocupación principal que tienes. Te lo diluye completamente. Te lo diluye. Pero fíjate, esta encuesta tiene que ver con esto que estamos hablando, es decir, tiene que ver con que otra vez, el discurso parece no ir de la mano de lo que la gente está necesitando, percibiendo. Incluso llama la atención que la gente no quiere necesariamente escuchar de lo social, que no está bien, porque eso te habla un poco también de cómo estamos en la sociedad, pero ese es otro tema. Pero la cruzada contra el hambre, sí, lo social no, a mí háblame de lo mío, háblame de mi economía, de cómo me va a ir a mí, no de lo otro. Y es interesante otra vez que finalmente lo que se dice, lo que se menciona son estos otros grandes temas, ¿no? Perdón, y la educación, perdóname que te diga, tuvimos 5 días de primeras planas del conflicto con los maestros educativo. Y no fue considerado algo sobre lo que yo quiera oír. Sí, ¿no? Si realmente esto quizás es una buena noticia para el gobierno, que lo que viene haciendo pues tiene más o menos consenso, no es, oye, explícame algo de lo que no sé, no. O no me importa, pero eso sería peor, ¿no? Es seguridad y economía predominan como preocupación principal de las personas de una manera notable y no comparable a otras. Y hay un desfase ahí con el discurso y aunque oficial. Se invirtieron las preocupaciones, o sea, es decir, de lo económico de lo de seguridad a lo económico, pues en el informe no acabó de cuajar. A mí me parece que sobre todo se quedó corto en la justificación de las reformas. Es decir, parece que no está reflejado, pero parece que el presidente piensa o intuye que la población entiende la importancia de las reformas. Entonces delineó dentro del mensaje por qué las reformas sí, pero no las acabó de justificar con toda cabalidad y con toda profundidad como para dar el mensaje también a los actores más importantes que estaban escuchando. Así es. Bueno, pues ahí está, pueden ver la encuesta completa como siempre en el diario Excelsior, ahí es donde está publicada.